Buenos días, doctor Salazar. Agradecer primeramente por el tiempo. Le voy a hacer una serie de preguntas sobre el tema acordado. Muy buenos días. Perfecto. ¿Podría indicarnos, por favor, su nombre, formación académica y experiencia profesional vinculada a la calidad o al uso de la normativa ISO 9001? A ver, yo soy Jesús Salazar-Nisi, presidente de Coplas Industrial SAC. Eh, Nosotros tenemos las certificaciones del ISO 9000 y además de las otras certificaciones sacadas. Nuestra empresa, yo diría, usó la certificación como deberían las empresas usarse, lo cual sirvió de gran impulso para nuestra industria, así que creo que eso me da eh, suficiencia en experiencia para poder comentar sobre sus hechos. Además, soy presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible y paz presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Bajo su experiencia, ¿cuáles consideraría que son las principales motivaciones por las que una empresa buscaría certificarse con ISO? Correcto, yo les explico brevemente cuál fue la experiencia de Coplas. Y desde Coplas yo diría que uno como industrial o como empresario en general está pensando en dos temas, ¿no? Uno hacia la interna y otro es hacia la externa. Hacia la interna es una forma de estandarizar procesos y dejar bien establecido cuáles son estos procedimientos que podrían estandarizar los procesos a la interna. Y hacia afuera tú necesitas siempre un certificado o una certificación de tercero que diga que cumple con los requisitos. Y cuando uno mira hacia una norma ISO, lo que está tratando de hacer es llevar su organización a un estándar internacional, que es, valga la redundancia, reconocido internacionalmente. Para lograr ese estatus de reconocimiento, es bueno que un tercero venga, lo certifique y diga, sí, esta empresa cumple con los estándares, ¿no? Perfecto. ¿Qué ventajas competitivas ha observado usted en organizaciones certificadas con ISO en comparación con aquellas que no están certificadas? A ver, yo diría que actualmente ya son varias las empresas, aunque todavía el porcentaje de empresas con certificaciones ISO en el Perú son bajas, sigue siendo bajas, pero ya hay más empresas que están optando por esta medida. Pero nuevamente, bajo mi experiencia, en el sector donde yo estoy, por ejemplo, nosotros ya estamos 23 años y cuando nosotros iniciábamos, los que lideraban este sector eran empresas transnacionales, empresas que traían su certificación ISO y lo tenían homologado. Entonces, entrar a competir en un mundo, en un sector, perdón, donde los competidores tienen certificación ISO, se vuelve casi una necesidad tuya para competir. Es decir, igualar esas ventajas comparativas o competitivas de las cuales hablaba. Eso nos llevó a la decisión de tomar una certificación externa. ¿Qué sirve o por qué uno se motiva de tener estas certificaciones cuando uno quiere buscar mercados fuera, por ejemplo? ¿No? A nosotros nos sirvió mucho tener una certificación ISO porque esa certificación hizo que nuestra organización pueda ser considerada como proveedora de varios fuera del país. Nosotros ahora exportamos a Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Panamá, hemos atendido obras emblemáticas como el Canal de Panamá, y todo eso, digamos que es un espacio en el cual se requiere y se necesita tener estas certificaciones para que acrediten la estandarización de nuestros procesos, ¿no? O sea que sí sirve, sí sirvió, y creo que cualquier organización que quiera demostrar ese nivel de procesos estandarizados requiere una certificación, ¿no? ¿Hasta qué punto cree usted que el enfoque en la mejora continua incide en la trazabilidad del producto terminado? Bueno, es que es un requisito inclusive de la propia certificación. Ese era un término que, por ejemplo, muchas organizaciones en nuestro medio no estaban acostumbradas a llevar, sobre todo cuando se nos hacen las inspecciones
o los seguimientos para el tema de control de la calidad del producto, uno tiene que tener toda una historia de la fabricación, desde la compra de la materia prima, de qué lote llegó, cuándo ingresó, en qué máquina ingresó, quién estuvo operario en ese momento, quién es el responsable del control de calidad, cómo se despachó, en qué unidad salió. Toda esa trazabilidad se encuentra registrada en la empresa gracias a que los procesos están estandarizados. Esos eran temas que, por ejemplo, no era un tema vital para las organizaciones en nuestro país, ¿cierto? Bastaba con saber que compras una resina de buena calidad con unos certificados que te emitían y ya estaba. Pero cuando uno quiere llegar a la trazabilidad del producto era un poco complicado. La certificación, sobre todo la ISO 9001, te lleva a esa estandarización, a ese control de la trazabilidad. Ahora cobra mucho más relevancia la trazabilidad, por ejemplo, si quieres exportar a Europa. Europa ha cambiado todas sus normativas, su reglamentación para aceptar productos de fuera y, por supuesto, enfocados más hacia el tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces ahora uno tiene que garantizar la trazabilidad sostenible de toda esa cadena. Para ello, la certificación ISO te ayuda muchísimo a homologarte en esa cadena de abastecimiento, ¿no? ¿Hasta qué punto cree usted que el enfoque en la mejora continua incide en el desarrollo de estrategias competitivas? Eh, Cuando uno decide entrar a competir a un mercado, tiene que definir cómo lo tiene que hacer. Eh, yo diría que básicamente, yo hablo más de una empresa industrial, que es donde yo me desarrollo. Básicamente los productos hoy ya son casi estándares y en su mayoría son fácilmente igualables por temas de tecnología. Y lo que hay que buscar ahora es el complemento, la experiencia y el servicio. Pero ese tema de producto en el cual uno ya se descarta que no estás en el mejor nivel, requiere una estandarización. Para ello, si es que no tienes una trazabilidad fija en tu empresa, va a ser difícil que hagas esa mejora continua. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos algunas mejoras o identificamos algunas oportunidades de mejora en alguno de los productos, recurrimos a la trazabilidad para ver dónde hubo o dónde pudo estar ubicado el punto de desarrollo o la necesidad de la investigación y de la innovación. Entonces, tener estandarizado estos procesos ayuda muchísimo al tema de buscar oportunidades de mejora en tu organización. ¿Considera usted que el enfoque en la prevención de no conformidades incrementa la productividad en su empresa? A ver, si tú bajas tu nivel de productos no conformes, bajas tu nivel de quejas y reclamos por producto, bajas eh, las deficiencias en las producciones malogrando materias primas. Si hablas de todo eso, la productividad se va a incrementar y por supuesto que eso va a ir de frente a la línea de rentabilidad de tu empresa. Entonces, cuando uno está pensando en calidad, en hacerlo bien, en estandarizar por producto, salvarnos de cualquiera de los problemas que pudieran haber a nivel de diseño, de proceso, pero también, y por ende, uno está buscando el tema de la rentabilidad para que la empresa sea sostenible. Así que, por supuesto, incide directamente, ¿no? Bajo su experiencia, ¿considera usted que prevenir no conformidades reduce las disparidades del comercio internacional? A ver, la foto de hoy en el mercado global tienen muchos factores que están influyendo en su dinámica y en su desarrollo. Si no basta con mirar a Estados Unidos, a China para darse cuenta cómo está el mercado global y cómo estos intereses están influyendo en las dinámicas tradicionales de hacer negocios. Y esto va a seguir cambiando, no tengo ninguna duda.
Pero yo imagino que la pregunta va más relacionada a esos espacios que uno va ganando y que puede desarrollar y mejorarse a través de mejoras continuas. Y ahí la respuesta tendría que ser afirmativa. Cuando uno mira mercados de afuera, bueno, para empezar, cuando uno solamente empieza a mirar el mercado global, la mentalidad del empresario cambia totalmente, ¿no? Cuando el empresario solo mira el mercado local como desarrollo de su organización, tiene una visión bastante limitada de lo que es la competencia. Una cosa es competir con jugadores locales y otra cosa es competir con jugadores globales. Cuando uno abre su visión comercial y empieza a mirar el mundo y se da cuenta de lo que hay afuera, las ofertas y las demandas que existe afuera, la mentalidad del empresario también cambia. Y en ese contexto juega un rol importante el tema de la certificación y de la estandarización, por supuesto que sí. Vamos con el último bloque, que es satisfacción del cliente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que enfocarse en el cliente fortalece la capacidad de adaptación de las empresas a sus mercados internacionales? Siempre se ha hablado y se seguirá hablando que el cliente es el centro del negocio, ¿correcto? Yo ahí tengo mis apreciaciones. Yo creo que el centro del negocio es tu colaborador, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No vamos a entrar en mayor discusión. Sin embargo, yo sí puedo dar fe y testimonio que la satisfacción del cliente se ve incrementado cuando trata con una empresa que está certificada, porque esto le genera una confianza adicional, ¿no? Entonces, sí influye directamente en el tema del cliente. Y un cliente satisfecho te va a llevar necesariamente, si lo manejas bien, por supuesto, a un crecimiento constante de la organización. ¿Cree usted que enfocarse en satisfacer al cliente contribuye a la calidad del producto percibida por estos mismos? Es que es fundamental trabajar en la percepción. Así como uno trabaja a nivel de procesos internos para estandarizarlos industrialmente hablando, para generación de un producto, para la entrega de un servicio de repente, es fundamental saber y contar con los controles de calidad y las certificaciones de producto para decirle a todo el mundo que tu producto es bueno. Más allá de eso, que es necesario, trabajar con las percepciones del cliente es fundamental. Y eso lo amarro con la pregunta uno y la respuesta sería por supuesto. O sea, ¿cómo trabajo con la percepción del cliente de lo que está recibiendo de mi empresa? Bueno, es necesario tener el buen producto, cierto, pero también es muy necesario trabajar en esa percepción. Y ahí entra el tema de las certificaciones, de cómo comunicas, cómo usas el marketing de comunicación para poder llevar estos reconocimientos que tu organización ha llegado, ¿no? ¿Considera usted que enfocarse en el cliente o en las partes interesadas marca un diferencial al momento de competir internacionalmente? Sí, localmente e internacionalmente, porque el cliente al final es el que decide a quién comprar. Si uno logra trabajar en esa percepción y logra generarse la confianza en el cliente, lo más probable, y así debería ser, se debería reflejar a nivel de las compras de los productos. Entonces, tu participación en el mercado, ya sea nacional o global, debería haberse incrementado en relación directa con la generación de una mejor percepción de tu producto o servicio o de tu institución y organización como tal, ¿no? Vamos con las dos preguntas de cierre que son más a juicio personal. Y es, ¿cree usted que hoy en día la inversión que conllevaría implementar la certificación ISO 9001 en las empresas justifica sus beneficios? Hoy y siempre, ¿ah? Es más, yo diría anteriormente, nuestra empresa ya tiene casi 20 años con los certificados de certificación ISO. Los costos eran mayores, hoy los costos han bajado, hoy hay más certificadoras que ofrecen
eh, que ofrecen la certificación. Hoy hay más conocimiento de profesionales en el mercado. Hace unos años atrás, un par de décadas atrás, eran pocos los eh, técnicos, los profesionales que se dedicaban a esta función. Hoy veo mucha más oferta, lo cual hace que el costo haya bajado, me parece muy bien. Además, el conocimiento de los beneficios que otorga la certificación también se ha incrementado. Tenemos certificadores e inclusive instituciones del Estado como el INACAL, que hoy trabaja difundiendo las normas de calidad para que éstas puedan ser optadas por las empresas. Así que yo diría que hoy no solamente es rentable, es, yo diría, necesario para tu rentabilidad contar con certificaciones. Llegará un momento en que esto ya no va a ser una ventaja competitiva, sino va a ser un estándar requerido para que las organizaciones subsistan en el mercado. O sea, hacia eso estamos caminando. Así que yo diría más bien, adelantémonos a esa etapa y empecemos todavía a poder disfrutar de los beneficios de los pocas empresas certificadas que somos en nuestro país, ¿no? Perfecto. Vamos con la última pregunta a juicio personal y es si usted considera que implementar este tipo de certificaciones es más difícil en empresas familiares o microempresas que en grandes empresas. Ese es un mito que yo me gustaría romperlo el día de hoy contigo. Cuando yo opté por certificar Acoplas Industrial, todavía Acoplas no era una gran industria, era una industria mediana, casi pequeña, te diría. Y cuando yo dije, vamos a certificar, esa fue la respuesta que yo recibí de muchos, ¿ah? Amigos, inclusive de algunos colegas, ¿no? Que me decían, oye, pero no, eso es para las grandes empresas, ¿qué te vas a meter a hacer eso? Vas a meter muchos costos, no estás preparado, mi empresa es una empresa familiar, y yo demostré exactamente lo contrario. Es más bien, yo creería que el momento de hacer esta certificación es cuando estás en el inicio, cuando estás diseñando todos tus procesos y tu organización y todavía es una organización bastante más manejable en este nivel de mando. Entonces, yo creería que no hay un momento exacto del crecimiento de la empresa para decir ahora certificas o ahora no, o si eres mediana o chica no, si eres grande sí, si eres transnacional y corporativa sí, si eres familiar no. Yo creería que no, porque la estandarización de los procesos no tiene ni sector ni tamaño de empresa. Depende de lo que tú quieras hacer, porque eso es algo que hay que decirle a todos los amigos. Cuando uno diseña un proceso al interior de la empresa, la ISO no te dice cómo hacer. La ISO lo que te dice es diseñalo tú, ponlo en un proceso y cúmplelo. Yo lo único que voy a hacer como ISO es certificar que eso que tú dices realmente lo hace. Así que de eso se trata. No hay que tenerle miedo a la certificación. Hay que diseñar un buen proceso que garantice a todos los stakeholders de la organización que estamos cumpliendo con lo que decimos. Y eso llevarlo a la práctica. Y la ISO lo que te va a dar es una certificación donde dice que eso que tú dices lo estás cumpliendo. Así que no hay un tema de tamaños, no hay un tema si es familiar o corporativa, no hay un tema de qué sectores son los más fáciles o mejores para certificar. Yo diría que la ISO 9000 está creada y generada para cualquier tipo de empresa y para estandarizar los productos para hacer mejora continua. Eso es lo fundamental. Perfecto, doctor Salazar. Muchísimas gracias por el tiempo y excelente aporte. Aporte muy valioso. Listo. Muy bien, Leonardo. Gracias a ti por la entrevista. Quedo a tu disposición.